Bueno, como les comenté, hoy no vamos a ver temas nuevos, voy a hacer una breve síntesis y en esa síntesis me interesa como ir mencionando, si se quiere, palabras clave, o sea, temas claves dentro del curso y algunos vínculos claves entre temas, algunos solamente que pueden servirles a ustedes en términos generales y pensando en el final también, en la preparación del final. Y, bueno, y obviamente que el objetivo también principal es en la medida que ustedes tengan preguntas, dudas, del tipo que sea, del contenido de la materia, de dinámica al final. Creo que algo probablemente ya hicieron ayer, pero hoy también el objetivo de la charla es para eso. Como ya saben también, igualmente pueden pedirnos clases de, digamos, reunión de consulta cuando quieran antes del final. Supongo que Alejandra les dijo que averiguamos que la materia tiene finalmente correlatividades, a pesar de lo que nos habían informado y de que el programa estaba aprobado, bueno, con ese error. Entonces, esa materia de metodología sí es correlativa. Si alguien no la tiene aprobada y tiene mucho interés en rendir el final, nosotros no tendríamos problema en tomar el final, poner la nota que no va a ser formal, digamos, pero una vez que, digamos, la pasaríamos en la próxima mesa. Eso es en la eventualidad de que alguien quisiera aprovechar la circunstancia para rendirla. Obviamente no es necesario, ¿no? Pero, o sea, si hay alguien en esa situación, puede solucionar de esa forma, ¿sí? Bueno, hemos terminado el curso, increíblemente. Esto lo hablamos al principio de todo, quizás ya uno ni lo recuerda a esta altura, pero digamos, el curso tiene las 10 unidades que vimos y esas 10 unidades podemos organizarla como en tres módulos, que serían como, si se quiere, dimensiones o niveles más generales que las unidades dentro del curso. Y esos tres módulos, eh, no es lo mismo ver uno antes que otro, no, en realidad son como una trayectoria, podríamos decir, de aprendizaje que tiene una lógica, y esa lógica empieza en una serie de aspectos teóricos, de qué es la arqueología ambiental, de qué aspectos la arqueología ambiental hoy ya busca o da por superados, ya vamos a ver un poquito más de eso. En pocas palabras, una base teórica que es breve, pero que es importante, sobre la cual se apoya un esquema metodológico que ofrecemos para la arqueología ambiental, que está basado en este acercamiento ecosistémico, que vincula litosfera y las dos facetas macro, digamos, de la biosfera. Ese es como para que ustedes puedan ordenar. Esto no pretende ser una síntesis de la metodología de arqueología en general, sino de la metodología aplicada a arqueología ambiental. ¿Sí? Ya voy a volver a eso también. Y un tercer módulo, que es, bueno, es unidades 9 y 10, ahí hay un error. Un tercer módulo que lo podríamos llamar de aspectos aplicados, donde se toman estos elementos teóricos, donde se toman las herramientas metodológicas y se las aplica a algo que podríamos llamar algunos problemas, inclusive de la sociedad actual y futura, como manejo de especies, conservación de paisajes, de ecosistemas, en la instancia actual del planeta del antropoceno. ¿Sí? Entonces, esta es la trayectoria del curso. Estos tres módulos, úsenlos ustedes como, si se quiere, los estantes generales, donde pueden ordenar los distintos elementos, digamos, de la materia. Voy a decir algo muy breve de cada uno de estos módulos, nada que no hayamos ya dicho. Dentro de los, como dije, esto está más pensado en términos de, si se quiere, palabras clave, ¿sí? Dentro de cada unidad. En el módulo 1 de aspectos teóricos, bueno, empezamos hablando de algunos de los objetivos generales de la arqueología ambiental, que es ofrecer una visión de la historia humana donde se incorpora el ambiente, o sea, el paisaje
como, no solo como el escenario de donde ocurre esa historia humana, sino como un agente, digamos, que participa dentro de ese escenario de historia humana, básicamente en general, ¿sí? Hablamos de cómo el determinismo ambiental y su, digamos, primo hermano del otro lado, el determinismo cultural, en realidad son barreras. Ninguno de ellos es preferible al otro, son, si se quiere, visiones reduccionistas, en el sentido de que pretenden explicar toda la variación humana desde un punto, exclusivamente. Más allá de que ese punto sea que el ambiente condiciona a los humanos, o de que en pocas palabras la cultura puede hacer lo que quiera en el planeta, e independientemente del ambiente. Ambas formas del determinismo han estado o están vigentes. La forma del determinismo cultural está aún hoy más vigente, muy asociada a enfoques postmodernos, etc. Y en conclusión, ambas en realidad son una barrera, desde nuestra visión, para entender la historia humana en su total complejidad. Principalmente porque, obviamente, la cultura determina un montón de cosas, pero no determina la trayectoria histórica a largo plazo de las sociedades. Intervienen un montón de factores. Y obviamente el ambiente nos impacta, pero bueno, y ahí hay un punto clave que es nuestra unidad 2, que es una de las formas que proponemos en el curso para superar esta dicotomía de ambiente y cultura, que es el marco de construcción de nicho. Primero porque el nicho, como ya también dijimos, no tiene una existencia aparte o digamos, separada de las propias sociedades humanas. ¿Sí? El nicho es un fenómeno, si se quiere, emergente de las sociedades humanas en un ambiente determinado. ¿Sí? Y las sociedades humanas construyen ese nicho en forma consciente e inconsciente. ¿Sí? Hay consecuencias de la actividad de construcción de nicho, como hemos visto, no buscadas, pero son el producto de eso. Entonces este es como un elemento muy interesante, digamos, más allá de que no es la única posibilidad. También hablamos en algún momento de ecología histórica, con el trabajo de Erickson en Amazonas. Son enfoques semejantes, con pequeñas diferencias de énfasis, más en la práctica, más en el ambiente. En última instancia son distintos marcos que todos ellos ya dejan de lado esta dicotomía ambiente-cultura, el ambiente como algo distinto, ajeno o preexistente a las sociedades, eh, y arman lo que para nosotros es como el marco más fructífero, más útil y más realista para la arqueología ambiental. Y para, sumaría para la arqueología en general, digamos, ¿no? No, creo que es lo más útil. Y vimos muy brevemente, ejemplificado en el trabajo de Boivin, que es un trabajo importante, digamos, la historia de nuestro linaje humano, Homo, etcétera, desde una visión de construcción de nicho. Y queda muy claro que básicamente siempre hemos construido nicho, no solo en las etapas más obvias, digamos, de industrialización, etcétera. Simplemente es que puede haber sido en formas más sutiles o menos visibles en el registro arqueológico, pero aún, digamos, otras especies, los chimpancés, etcétera, construyen nicho, digamos, y otras especies también. Entonces, la construcción de nichos sí fue una característica de nuestro linaje humano desde hace mucho tiempo. Y Boivin, el trabajo de Boivin lo ejemplifica muy bien. Seguimos dentro de nuestro módulo 2 de elementos teóricos, y acá hay, obviamente las dos unidades son importantes, pero una unidad que para mí es clave, no por la unidad en sí, el tema es clave, es el de escalas de análisis. El tema de escalas de análisis es clave en arqueología en general, está presente siempre, muchas veces en forma implícita, o muchas veces en forma no consciente para nosotros, ¿sí? Para quien sea que esté investigando. Pero como hablamos, bueno, hay distintos aspectos del tema de escalas. Obviamente las disciplinas tienen escalas propias, la geología tiene una escala temporal distinta a la de la arqueología, la historia tiene otra, y como todo campo interdisciplinario, que es la arqueología ambiental, tiene que construir puentes entre estas distintas escalas. ¿Sí? El dato de un geólogo, tal como está disponible en una publicación de geología,
probablemente sea una escala que no nos sirve para responder preguntas de nuestro interés. Pero parte del trabajo interdisciplinario es aprender el vocabulario, los conceptos de otras disciplinas y encontrar contactos a nivel de escalas. Ese es un tema que está en el trabajo de Stein, de Julie Stein, tratado del tema de escalas en geociencias, por ejemplo, y en ciencias humanas. Pero hay un aspecto aún casi más importante que está bastante desarrollado en Bailey, que es que básicamente las escalas permean todas las etapas de la investigación arqueológica. Y les doy algunos ejemplos. Las preguntas o los intereses que podamos tener, que es donde se supone que empieza una investigación. Una investigación más o menos bien organizada empieza en una pregunta. Si no hay una pregunta, digamos que no hay una investigación formal, ¿no? Las preguntas, todas las preguntas, en forma, como dije, consciente o inconsciente, funcionan en una escala determinada. Entonces yo me puedo preguntar en una escala de espacio, en una escala de tiempo y en una escala hasta poblacional. Me puedo preguntar sobre qué pasó con tal individuo en el pasado, cómo fue la vida de Julio César en el pasado, y eso me sitúa en la vida de Julio César, en el Imperio Romano y en etcétera, etcétera, y en la escala de un individuo, por dar un ejemplo. O me puedo preguntar por la caída del Imperio Romano, cómo ocurrió, y eso me sitúa también en el Imperio Romano, pero en cientos de años y en una escala que no es la del individuo. Entonces, así podríamos dar 1000 ejemplos, todos tienen aspectos de escalas metidos, ¿sí? Todas las preguntas. Otro nivel que tiene aspectos de escalas es los muestreos o las muestras, ¿sí? Ya sean excavaciones, transectas, secuencias paleoclimáticas, anillos de árboles, polen de lagunas, tienen aspectos de escalas, tienen resolución temporal o espacial distinta, ¿sí? Y acá hay un aspecto importante que une, me voy a dedicar un poco más a esto de escalas que a los demás, porque este es un poco más importante, que une preguntas y muestreos, que mencioné como los dos primeros niveles donde las escalas son importantes. ¿Y qué los une? Que los podemos establecer nosotros, o nosotras, investigadores e investigadoras, digamos. Cualquiera de ustedes puede hacer una pregunta y si ve que el registro no sirve para responder la pregunta, cambiar la pregunta y hacerla en una escala más amplia o una resolución temporal menor, por ejemplo. Lo mismo con el muestreo. Ustedes pueden decidir en qué escala, dentro de la capacidad, digamos, de tiempo y de dinero y humana, en qué escala van a muestrear una región, en qué resolución van a, digamos, emplazar los muestreos en el paisaje, etc. Entonces estos son aspectos de escalas que dependen de quien investiga y que Bailey llama, en ese sentido, como aspectos, si se quiere, metodológicos de las escalas. ¿Sí? La idea de metodología establece que es una herramienta que nosotros podemos hasta cierto punto manejar. Luego están los aspectos que Bailey llama sustantivos, y la idea de sustantivo quiere decir que tienen una sustancia o una existencia ajena a todos nosotros. No los determina quien investiga, existen afuera. Y ahí hay dos temas. Uno que es los procesos del pasado, los procesos, si se quiere, en un sentido amplio, históricos, ocurrieron en una escala de espacio y de tiempo determinada, y eso no lo puedo cambiar yo. Yo no puedo decir, a mí me interesa ver el individuo en el, no sé, o ver, a ver qué ejemplo puedo dar. Voy a dar un ejemplo muy obvio, que ya lo he dado. Vuelvo al Imperio Romano.
El Imperio Romano es un proceso histórico, arqueológico, si se quiere, y ocurrió en una determinada escala de tiempo y de espacio. Yo puedo querer preguntarme en una resolución mucho menor y decir, bueno, quiero ir más allá de esta escala de tiempo y de espacio del Imperio Romano, pero hay un aspecto inherente a ese proceso histórico que yo no puedo modificar, que limita el tipo de preguntas que yo me puedo hacer con respecto a eso. ¿Sí? Voy a volverlo a explicar para que quede más claro. Estos aspectos sustantivos, a diferencia de los metodológicos, no los puedo cambiar. Voy a ir a un ejemplo muy sencillo. Excavo un sitio. El sitio tiene una resolución temporal de más o menos 500 años, que es la que se puede alcanzar por la estratigrafía, por los fechados radiocarbónicos, se suma la resolución de la estratigrafía, la resolución del carbono 14, entonces yo sé que en esa secuencia puedo medir el cambio cultural en una escala de más o menos 500 años. ¿Sí? Y quiero responder preguntas en una escala generacional humana, porque me interesa saber la información, cómo fue pasando generación a generación. Bueno, la generación humana podría uno estimar que está entre en el pasado 30, 40, 50 años. O sea, está mi pregunta en escala generacional está en una resolución temporal mucho más fina que la del registro, que es de 500 años, como les dije. Entonces ahí hay una diferencia. El registro no me ofrece la resolución que necesito para responder mi pregunta. ¿Sí? ¿Cuál se les ocurre ahí que es la solución posible? Bailey habla un poco de esto. Puede ser, bueno, a ver, díganme alguna posibilidad y después sigo yo adelante con eso. La solución para encontrar algún tipo de equilibrio entre la resolución de mi pregunta y la del registro que tengo para responder esa pregunta. Les voy a decir, habría dos estrategias. Voy a empezar por la que podríamos decir, vamos a empezar por la correcta, la obvia. Cambiar la escala de mi pregunta. ¿Sí? Veo caras de, digamos, eso siempre está al alcance de la mano. ¿Por qué? Porque están en la esfera de las herramientas. Entonces yo puedo decir, bueno, miren, el registro no permite responder esta pregunta adecuadamente. O lo estoy forzando al registro, una resolución que realmente materialmente el registro no tiene. Cambio la escala de mi pregunta. Está bien, eso puede implicar que haga una pregunta que me interese menos. Bueno, pero es la que puedo responder. Así funciona también, digamos, la investigación, ¿no? En identificar qué tipo de preguntas uno puede hacer a cada tipo de registro, que van a ser distintas. Y esta es la que se llamaría en Bailey la estrategia macroscópica, que es como, bueno, si hay una falta de coherencia en la resolución del registro y mi pregunta, la macroscópica sería alejo la pregunta y hago una pregunta más amplia. En cambio, la estrategia microscópica sería empezar a lo que algunos han llamado como descomponer el palimpsesto en sus pequeñas partes componentes, seguir adelante con mi pregunta generacional, no abandono mi pregunta y trato de hacer que el registro tenga cada vez más resolución, más fechados, remontaje, estudios microestratigráficos. Hay muchos ejemplos en Concheros, algunos de ellos, donde se plantea que se llega a la escala de evento de ocupación en un sitio arqueológico. ¿Sí? Un evento, que hubo un grupo, una persona que hizo esta lente de Conchero en un momento, en una tarde, si se quiere, o en una mañana, no importa. Esta estrategia microscópica sería la contraria a la anterior. Implicaría, mantengo la pregunta y trabajo sobre el aspecto sustantivo de la escala. Si se quiere, aumento la resolución del registro. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que son los límites de esta estrategia? Si es que los tienen.
Y depende el estado del registro. O sea, hay veces que no Exacto, tiene buena resolución o exacto, que sufrió muchos procesos postdepositacionales y depositacionales que no importa cuánto te dediques a estudiarlo, no vas a poder exacto. hacerlo más claro, digamos. Es perfecta tu respuesta, Paulina. Siempre, con esto siempre yo aclaro, cuando, digamos, en tema de escalas, no nos hemos explayado tanto en esta materia, pero sí me parece importante, siempre uno hace estudios formacionales, de sitio, siempre hay posibilidad de entender mejor un sitio, obviamente uno puede mejorar la resolución en la que entendés el sitio, con más fechas, por ejemplo. Lo que no podés hacer es mejorar, y ahí va lo de la respuesta de Paulina, no podés cambiar la resolución temporal con la cual se formó un sitio. ¿Sí? Porque hay una historia, y acá nos conecta con la geoarqueología que vimos después, sedimentaria, formacional, tafonómica, que ya ocurrió, que es pasada y que es ajena a mí. Entonces, por más magia que yo haga y por más cantidad de dinero que tenga, yo no puedo, como ahí recién decía Paulina, mejorar la resolución de un registro hasta ajustarlo a mi pregunta. Lo que puedo hacer, puedo cometer muchos errores al tratar de hacer esto, y esto se lo criticaban mucho a un arqueólogo francés, Leroy Auram, es terminar como inventando pseudo eventos de ocupación. Entonces yo digo, bueno, esta lente de sedimento marrón es un evento que lo hizo una persona en el pasado y se conecta con esa otra lente de la que está allá en el sitio porque es del mismo color, digamos, la lente. En realidad no hay forma material de saber si eso es así, es imposible, porque ni siquiera un fechado a cada lente te va a servir por un problema de resolución. Entonces, ¿qué haces cuando crees que estás resolviendo ese palincesto? En realidad estás inventando o si se quiere, imponiendo una resolución que el registro no tiene. ¿Sí? Entonces siempre, digamos, hay que saber que uno puede mejorar cómo entiende el registro, pero no podés mejorar el registro. El registro es lo que es y tiene una historia de formación propia, no modificable. ¿Sí? Entonces este para mí es como un tema clave y esto aplica a todo. Aplica a temas ambientales. Uno puede decir, bueno, yo quiero saber en el pasado cómo fue el clima año a año. Bueno, está bien, el anillo de árbol puede indicar eso, porque tiene una resolución anual. El polen de una laguna, no tiene una resolución anual, y vos podés hacer 8.000 fechados a una secuencia de una laguna y no vas a llegar a la resolución anual. Podés decir que sí, decís este verano fue más caro, pero en realidad estás como, si se quiere, mal, utilizando mal los datos, ¿sí? O haciéndolos decir cosas que no pueden decir. Entonces eso es como para mí un aspecto clave dentro de escalas. Y el otro aspecto que vimos de escalas, que también es importante, que se ejemplifica con el vulcanismo, el trabajo de Grattan y Torrens, luego el trabajo de Durán, que es cómo ocurre el cambio ambiental y cómo eso impacta a las sociedades humanas. Y eso materializado con los conceptos de riesgo e incertidumbre. Y ahí entra la cultura a pleno, porque riesgo o incertidumbre no es propio del ambiente, es propio de que pasa en el ambiente de acuerdo a la información que tiene el sistema humano. ¿Sí? Entonces, es una sociedad que tiene mucha información acumulada, del modo que sea, sobre cambio climático hacia el pasado, tiene más posibilidades de entender qué es lo que puede estar pasando en un momento dado y tomar decisiones. Entonces, estos conceptos de riesgo, que es cuando hay algo de información, e incertidumbre, que es cuando no hay nada, nuevamente, no son propios del ambiente o de un determinado cambio climático, sino que son propiedades que emergen de un determinado cambio ambiental, que puede ser volcanismo, terremoto, lo que sea, y la información en una sociedad humana. Las dos cosas. ¿Sí? Entonces esto condiciona mucho cómo responden las sociedades humanas, condiciona si pueden fracasar, entre comillas, las sociedades humanas, si puede haber una extinción.
es mucho más probable que una extinción de una población ocurra frente a una situación de incertidumbre que de riesgo. Porque en una situación de riesgo se supone que hay más herramientas para hacer frente a ese cambio, ¿no? Bueno, no me quiero ir mucho más. Luego vimos la unidad 4, distintos modelos de biogeografía. Bueno, vimos algo de Borrero en Patagonia, Peter Best en Australia, que es interesante porque, bueno, vimos algunos conceptos claves de biogeografía: refugios, barreras biogeográficas, corredores. Son interesantes porque conectan el paisaje y la evolución del paisaje con la trayectoria de las poblaciones humanas. ¿Sí? Entonces, en un momento en que hay un proceso de aridización muy fuerte, por ejemplo en Australia, se fragmenta el paisaje, hay pocos lugares con agua, hay muchos espacios que empiezan a funcionar como barreras porque no tienen agua. Bueno, eso impacta a las sociedades humanas, ¿sí?, de un determinado modo, y puede terminar llevando eventualmente a una crisis, digamos. Entonces, estos modelos biogeográficos son interesantes porque, nuevamente, la biogeografía, esto ya lo dijimos, no es un marco teórico, son modelos que los puedes aplicar desde distintos intereses teóricos, pero permite conectar la estructura del paisaje y la evolución de ese paisaje con qué pasa con la gente, en pocas palabras. Con esto terminamos el módulo 1 de los aspectos más teóricos. Y entramos ya al módulo 2. El módulo 2 es bastante sencillo y son principalmente 4 unidades. Una muy simple que es como armar la biblioteca vacía, el acercamiento ecosistémico. Esto es muy sencillo, muy obvio ya, pero una aproximación ecosistémica a la arqueología ambiental que en realidad marca que vos podés hablar de biosfera, animal, pero en realidad es un sistema que interactúa. Uno separa en forma artificial o en forma, si se quiere, para ordenar, pero nada de esto está separado en la realidad. Y la idea de ecosistema, que incluye a los humanos, funciona muy bien porque un cambio en un aspecto puede impactar en otros y, bueno, y se pueden dar dinámicas complejas, etc. Entonces, esta unidad 5, con una breve definición de ecosistemas, etc., es como que construye esa biblioteca vacía, si se quiere, con 3 niveles, y acá ya sí bien metodológicos, donde el primer nivel es la litósfera, básicamente, si se quiere, lo no orgánico, rocas, sedimentos, que se estudian. Cada una de estas unidades es básicamente, involucra una o más líneas de trabajo. Geoarqueología. Geociencias y geoarqueología son la forma de estudio dentro de una arqueología ambiental de este aspecto del paisaje. El aspecto de sedimentos, geoformas, suelos, con procesos de erosión, y vimos muy brevemente una introducción a la geoarqueología. Dijimos que obviamente es un tema amplio. Si les interesa, ya como para sus carreras, digamos, hay manuales muy lindos de geoarqueología que les puedo pasar, no necesariamente para la materia, ¿no? Porque es un tema interesante y poco visto, pero vimos una mínima introducción a la geoarqueología, algunos conceptos básicos, algunos métodos básicos. Vimos que va desde algo muy macro, que sería la geomorfología y la estructura general del paisaje, hasta algo muy micro, como la micromorfología del suelo en un sitio, por ejemplo, o la mineralogía de una roca o de una cerámica. Vimos que esta litósfera uno la puede pensar como ambientes sedimentarios, ¿sí?, como que son los sectores del paisaje y sus sedimentos asociados. Y vimos también que hay en algunos ambientes sedimentarios de particular interés para la arqueología. Y algunos de ellos serían
si se quiere, ambientes sedimentarios antrópicos, aunque nunca son 100% antrópicos. Los concheros, por ejemplo. Ahí entra el trabajo de Sangrando, principalmente. O la arqueología de reparos rocosos, donde obviamente ocurre sedimentación natural, hay roedores, hay plantas, pero muchas veces el principal agente de sedimentación somos los humanos. ¿Sí? Entonces estos son como ambientes sedimentarios no los únicos, pero algunos de los de particular interés para la arqueología. Y podríamos ampliar esto hasta incluir ambientes urbanos, pozos basurales, cualquier tipo de ambiente urbano, hasta moderno. ¿Sí? No, digamos, ustedes habrán visto quizá en algún curso, pero que hay estudios ya desde la década del 70 de la basura moderna como dentro de una visión arqueológica, y podríamos verlo también desde esta visión. Y luego pasamos a los dos estantes que siguen, es que los organizamos como biosfera, porque son el nivel del orgánico, y en estos dos, básicamente acá es como que los temas son los mismos en comunidades vegetales y en comunidades animales. Impactos cruzados. O sea, cómo impactan las sociedades humanas en las comunidades vegetales, mediante translocaciones, domesticación, extinción, y obviamente cómo impacta el cambio en las comunidades vegetales en los humanos. Y el cambio ese puede ser natural o puede ya ser desde la visión de nicho impulsado por la propia conducta humana, ¿no? Y vimos algo de la discusión de estos ecosistemas prístinos, esto lo vimos quizá a lo largo de más de alguna unidad. Ecosistemas prístinos como un concepto ya en realidad dejado atrás, todos los ecosistemas tienen casi una historia humana, versus el otro extremo que sería domesticación ya en la escala más del paisaje entero, pero vimos también algunas críticas, ¿no? Pero bueno, y por último, bueno, no por último, pero la unidad 8 es como la otra parte, sería como el último componente de este módulo 2, que es lo mismo en comunidades animales. Una perspectiva interdisciplinaria sobre la historia de interacciones entre humanos y comunidades animales. Impacto demográfico en herbívoros, translocación, domesticación, extinción. Vieron con Alejandra los camélidos sudamericanos como caso de estudio, domésticos, silvestres. Muchos de estos casos son cambios o impactos intencionales y en otros no. Los roedores han migrado en el planeta muchas veces en los barcos, o sea, como, digamos, pasajeros desconocidos, ¿sí? Y así se han transportado pestes. Bueno, podríamos agregar una unidad con virus, podríamos agregar una unidad con otros aspectos de la biosfera que están, vaya si están metidos en la interacción humano-ambiente. Nuestra vida de hoy lo atestigua. Pero bueno, entonces con esto se cierra este módulo 2, acercamiento ecosistémico, litosfera y los aspectos de la biosfera. Y los aspectos de la biosfera, bueno, este está materializado por la zooarqueología, la paleontología, bueno, y tafonomía también, mientras que el anterior de las plantas, arqueobotánica, paleobotánica, uno puede hacer estudios de polen, palinológicos, estudios de fitolitos, estudios de árboles, etc. Cada uno de estos campos tiene una serie de líneas de evidencia que uno usa, o que se pueden usar. Y por último llegamos a este pequeño módulo de arqueología aplicada, que no es exhaustivo, pero que para mí tiene la importancia de marcar que la arqueología también es relevante hoy. Y eso es un desafío que nosotros, ustedes, particularmente ustedes son jóvenes, que tenemos, que es mostrar a la sociedad que la arqueología es relevante hoy, porque lo es. Ya vamos a ver, digamos, ya lo hemos visto, en distintas formas lo es. Pero no es algo que sea obvio para mucha gente, y mucho menos para gente que toma decisiones.
¿sí? En distintos niveles, desde gubernamentales hasta manejo de reservas. Digamos, no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, hoy en Inglaterra, por la razón que sea, varios departamentos enteros de arqueología en universidades clásicas, la Universidad de Sheffield, la Universidad de Chester, están cerrando. ¿Sí? Y eso es una realidad, por la razón que fuera, pero sociedades muy donde la cultura juega un papel muy importante, como en Inglaterra, que absolutamente es así, aún en esos casos no resulta tan obvia la importancia de la arqueología y de la historia humana hoy. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros, donde tenemos necesidades de todo tipo, digamos? Es aún más importante, digamos, demostrar eso, demostrar que no solo la arqueología ofrece una historia interesante, que uno puede hasta vender, si se quiere, entre comillas, turísticamente, sino que en realidad ofrece herramientas de gestión, de conservación de especies, de gestión de ecosistemas, y ya, y esto con esto termino, en la etapa del antropoceno está claro que esa gestión incluye a los humanos. No estamos gestionando ni preservando ecosistemas naturales, eso está claro. Hay humanos desde hace cientos y miles de años. Se trata en todo caso de entender cómo incluir a los humanos dentro de esos espacios a preservar y a gestionar de modo de maximizar esa preservación. ¿Sí? Y esto involucra desde comunidades originarias hasta comunidades no originarias que habitan y que están básicamente en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que ofrece la arqueología en relación con temas de conservación? Es la fuente principal de información de básicamente cómo interactúan las variables, clima, gente, extinciones, en ausencia de documentos históricos. Y aún en presencia de documentos históricos porque tienen sesgos. ¿Sí? Entonces, básicamente, el único, si se quiere, entre comillas, libro que uno puede mirar para entender qué pasó en el pasado y sobre esa base diseñar y decidir cosas hacia el futuro es a través de la arqueología. Y una arqueología que idealmente involucre ecólogos, gente que diseña reservas, gente que estudia las comunidades animales y vegetales actuales. ¿Sí? Entonces acá, para mí, a la larga va a haber un campo interdisciplinario de trabajo de la arqueología en ámbitos que uno a priori consideraría poco probables, como reservas, como parques provinciales, parques nacionales, como entidades que piensen cómo preservo, qué sé yo, camélidos, o qué hacemos con los castores en Tierra del Fuego, hay que dejarlos, hay que sacarlos, cómo se maneja esto, bueno, y así, miles de preguntas que nos gusten o no, tenemos que enfrentar, en realidad a nosotros nos gustan, digamos, pero que hay que enfrentar y que hay que en lo posible resolver bien si es que vamos a seguir mucho tiempo en la Tierra, ¿no? Sin ser dramático, pero es real, o sea, eh, nosotros quizás lleguemos a culminar nuestras vidas más o menos bien, pero después no sé, digamos, hay que ir viendo, digamos. Entonces tenemos la unidad 9, que es de arqueología aplicada, con unos pequeños ejemplos de zooarqueología principalmente, de, bueno, de cómo el pasado te informa sobre qué especie es nativa de una región, dónde habitó cada especie en el pasado, cómo impactó el cambio climático a una especie, todas herramientas claves para decisiones hoy. Y en un montón de lugares del mundo se están usando hoy, mucho. ¿Sí? No es ciencia ficción esto, digamos. Y el antropoceno, como un fenómeno socioecológico global, como para mí el ejemplo más palpable de que ambiente y sociedad ya son una cosa inseparable, sería una instancia que se debate cuándo empieza, no se debate que estemos hoy en el antropoceno, ya, pero sí se tiene claro qué significa, que es que ya hay una señal estratigráfica, podríamos decir, global de la presencia humana, de Homo sapiens en este caso. En cualquier caso está claro que el antropoceno es con Homo sapiens, no es antes. ¿Sí? Pero bueno, hay distintos debates, algunos plantean que ya el Holoceno es todo antropoceno. Esto, como les dije hace poco, para mí no es tan importante
cuál es la respuesta, ni creo que haya una respuesta más correcta. En todo caso depende qué quiera uno discutir, resolver, observar, pero digamos, estas unidades 9 y 10, más de carácter aplicado, marcan, y esto es algo que nosotros tenemos que empezar a transmitirle a la sociedad, más allá de la comunidad académica, que es que la arqueología es importante hoy. Primero, como obviamente como sociedad tenés que entender tu propia historia, eso para mí ya es obvio, no tener versiones sintetizadas, si se quiere, de la historia, o versiones sesgadas, extremadamente al menos, eso no, ver que, digamos, como que yo creo que, digamos, por lo menos en mi visión, se pueden desarrollar sociedades mucho más, no quiero decir felices, porque parece como muy sencillo, pero mucho más conscientes y mucho más, sí, arraigadas a la luz de entender la propia historia. ¿Sí? Y hay ejemplos en el mundo. Hay ejemplos de lugares del mundo donde, bueno, uno mira en algunos temas inevitablemente Europa, pero no exclusivamente, donde una ciudad entera vive de la importancia de un determinado patrimonio histórico o paleontológico, qué sé yo, Atapuerca, está bien, son cosas excepcionales, pero digamos, terminan siendo factores muy importantes hoy, inclusive hasta para desarrollo, ¿sí? Y sobre todo en zonas, por ejemplo, yo trabajo en Neuquén, donde el factor de desarrollo más obvio es el petróleo, que en algún punto, bien o mal, además de todo, se va a terminar. Es como urgente empezar a entender que hay otras fuentes de desarrollo posible y que la arqueología es una muy importante, digamos. Bueno, y esto ya con esto termino. Con esta imagen creo que empezamos la materia, no es necesario que obviamente se acuerden, pero objetivos de la materia: construir un marco de conceptos teóricos para estudiar la historia humana en relación con los ecosistemas habitados, arqueología ambiental, escalas, construcción de nicho, ecosistemas, aprender herramientas básicas para conectar arqueología con ciencias ambientales, geoarqueología, paleoecología, zooarqueología. En este sentido, nuestra materia no da mucho de ninguna, pero ustedes van a tener o han tenido materias de zooarqueología, de arqueobotánica, entonces les da como un casillero que van a terminar de llenar en otros ámbitos. Y por último, ver a la arqueología, que ¿qué sería en este esquema? La perspectiva de largo plazo, ni más ni menos, como un elemento necesario para, por un lado, entender cómo funcionan los ecosistemas y los paisajes actuales con los humanos, y por otro, planear conservación de especies y de paisajes. Y no conservación como uno conservaría en un museo, que algo esté ahí detrás de un vidrio, sino en el sentido de uso. ¿Cuál es el uso más sustentable, más lógico, etcétera, que uno puede hacer de, básicamente, de los paisajes que nos rodean? ¿Sí? Con esto creo que ya, sí, terminamos.